Días Región. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos en vivo y en directo en Polar Comunicaciones desde Punta Arenas, Chile, en el Buenos Días Región, a través de televisión, radio, en vivo por Facebook, en vivo por YouTube. Y haciendo uso de las herramientas digitales, vamos a tomar contacto con nuestro siguiente invitado, vía telemática, vía Zoom. Vamos a conversar con el diputado Johannes Kaiser, que se encuentra ahí conectado junto con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. ¿Nos recepciona bien esta mañana en audio e imagen? Perfecto, y muy feliz año nuevo. Nosotros igual le recibimos fuerte y claro. Muchas gracias, feliz año nuevo para ustedes. Esperamos lo haya pasado bien ahí con su familia, con sus amigos. Muchas gracias por la oportunidad también de tomar contacto con nosotros, con Buenos Días Región, desde Polar Comunicaciones, Punta Arenas. No siempre está la dinámica de medios de región, tener la posibilidad de conversar muchas veces con parlamentarios de otras zonas del país, para hablar, por supuesto, de temas nacionales. Y bueno, en definitiva, intentamos ir desarrollando esta conversación desde lo más general a lo más específico. Para quienes capaz no estén muy asociados respecto a su figura, diputado, ¿qué nos podría comentar respecto a sus inicios en la política, principalmente entrando ahora como parlamentario? ¿Entró con alguna militancia antes de que entremos a los temas que nos convocan el día de hoy? ¿Qué nos podría detallar en rasgos generales? Yo entré a la política un poco de rebote, porque yo estaba trabajando en Europa, armé un canal de YouTube y ese canal de YouTube tuvo bastante éxito y mis suscriptores me dijeron, bueno, si usted está criticando tanto la política en Chile, ¿por qué no se mete en la política? Y el resultado fue que efectivamente a través de un amigo me presenté o logré tomar contacto con el Partido Republicano. Me presenté primero como independiente, después me pidieron que militara y para mi sorpresa salí electo. Así que ahí estaba mi departamento en Europa esperando que volviera y no volví nunca. Y desde ese momento en adelante he estado tratando de hacer el mejor trabajo que puedo como parlamentario, representante de mis constituents, como dicen los ingleses, de mi distrito, el distrito 10, que es el de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul. ¿No? Más o menos y ahora estoy formando un partido, el Partido Nacional Libertario, porque me peleé con los republicanos. Pero entró pero entró como republicano, ¿verdad? Por así decirlo, como usted me decía, y disculpe la interrupción, pero ahora está peleado como republicano y vamos a estar conversando en un par de minutos más respecto a la creación de este partido. Yo ya no estoy peleado porque es como después de los divorcios. Pero no fue militante, ¿verdad? ¿O fue militante republicano? Fui militante. Y me divorcié del Partido Republicano y ahora ya han pasado un par de meses, entonces uno ya no está tan enojado, pero seguimos divorciados y vamos a seguir estando divorciados. Antes de entrar al tema del Partido Nacional Libertario, la fundación de este partido, quiero aprovechar de quedarme un momento en la experiencia del canal de YouTube, en la experiencia del mundo digital, en lo que pasó, por así decirlo, con la irrupción de las redes sociales y esto que llegó como a equiparar la cancha entre los medios tradicionales y quienes podían también a través de sus plataformas poder hablar de ciertos temas, hacer reviews, hacer críticas. ¿Qué opinión tiene respecto a eso mismo, a esa misma dinámica? ¿Fue o no el tema digital lo que permitió no solamente muñequear a los medios, sino que también muñequearle a la política convencional? ¿Qué lectura tiene sobre el impacto del mundo digital? Absolutamente. Imagínense lo siguiente. Yo creo que por eso hay tanta gente que está, sobre todo desde las élites, tentada de tratar de bloquear las plataformas digitales. El mundo digital es un mundo esencialmente democrático, donde cualquier persona, sin tener un peso, puede armarse una plataforma y puede entonces alcanzar a cientos de miles de otras personas con su mensaje. Eso no significa que el mensaje necesariamente sea cierto, puede ser falso también, pero eso también aplica a los medios de comunicación tradicionales, ¿ya? Pero en esencia, el problema que se le produce al poder de la mano de la democratización a través de las redes sociales es que ya no tienen el monopolio de la información. Y eso significa que figuras como la mía y otras que vendrán en el futuro, en tanto este medio no sea capturado por el poder político, van a seguir apareciendo y van a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque a la gente le hace sentido entonces lo que dice un ciudadano común y corriente.
común y corriente que se empieza a preocupar del tema político y empieza a decir, bueno, o empieza a descubrir que aquello que a uno le están informando no es correcto, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Acaba de reconocer el gobierno que hay casi 2 millones de personas que inmigraron en los últimos 7 o 8 años a Chile. 2 millones. Siempre nos habían dicho que estábamos como por el millón. 2 millones de personas. En un país que nosotros no somos un país rico. Es una de las inmigraciones per cápita más grandes que ha visto el planeta. Y bueno, y los únicos que reclamábamos éramos en redes sociales en su momento. Y hasta el día de hoy es muy poco lo que usted ve en medios tradicionales como el Mercurio o Televisión Nacional, etcétera, de críticas en esta materia. De hecho, se subieron mucho después de que las redes sociales ya se habían activado en esta materia y estaban denunciando la problemática. Entonces, en esencia, la red social es un poco un termómetro, y sí, sirve para fortalecer de repente ciertas sensaciones ciudadanas, pero es un termómetro que permite identificar para dónde están yendo también las opiniones. Y no solamente eso, yo no voy a olvidar nunca que para el 18-10, cuando estaba todo Santiago en llamas, muchas de nuestras grandes ciudades estaban siendo quemadas y destruidas, fue en las redes sociales donde se armó la crítica a eso. No fue en los medios de comunicación, no fue en los matinales. La ciudadanía empezó a reaccionar en contra de todo, de la violencia, etcétera, desde las redes sociales. Entonces a mí me parece muy preocupante ciertas tendencias que hay en este gobierno, pero no solamente en este gobierno, también en algunas personas de la oposición, de querer controlar las redes sociales. Porque controlar las redes sociales, no nos equivoquemos, significa controlar a los ciudadanos y sus opiniones. Y yo soy en ese sentido, soy un partidario de la mayor libertad de expresión posible. Y si uno insulta, o para eso existe el delito de injuria y calumnia. Pero no soy partidario de que sean los políticos de entre todas las personas, de entre todas las clases sociales que existen, o las castas sociales que existen, sean los políticos los que decidan qué es verdad y qué es mentira. ¿No? Los expertos en decir la verdad. No, gracias. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia de, claro, me mencionaba al principio de la conversación, entré de rebote a la política, el tema del canal de YouTube fue prendiendo, me dijeron, oye, métete a la política, de la crítica pasar al otro lado de la vereda. Me mencionó que era como un termómetro esta experiencia de las redes sociales. ¿Cómo ha sido también la experiencia? Pregunto, ¿no? ¿Es un arma de doble filo las redes sociales con lo que tiene que ver la posibilidad del registro, del ir hacia atrás? Lo pongo en contexto, por ejemplo, cuando en su momento se le criticó por ejemplo, declaraciones en su canal de YouTube o otras también que han habido a través de contextos de podcast o de redes sociales. ¿O cree usted que va por un tema a veces de la libertad de expresión, los discursos de odio, este tema medio woke que han también levantado los libertarios? En primer lugar, decir lo siguiente: ¿qué es un discurso de odio? Normalmente el discurso de odio uno lo puede identificar muy fácilmente, es aquel que llama a la violencia contra terceros. Una crítica no es odio. Normalmente lo que hablan de discurso de odio es el discurso que ellos odian, ¿ya? Que es el que no les conviene. Y respecto del resto, no, somos personas adultas, tenemos que hacernos cargo de lo que decimos. Ahora yo tengo más de 4.000 videos, ¿ya? Y me descubrieron que en 2 videos dije cosas que podían ser criticables. Y eso durante 30 segundos. Está bien. Si al final uno se tiene que hacer cargo de lo que uno dice, ¿ya? Ahora, que lo interpretaron desde mi punto de vista de la peor manera posible, ese es otro cuento, pero eso también le demuestra a uno que los medios de comunicación tradicionales caen en exactamente las mismas fallas que ellos critican en los medios que son alternativos. ¿Cree usted que por ejemplo, la aparición de republicanos, en su momento el movimiento autonomista, Frente Amplio, Convergencia Social, fue producto de la poca renovación del manejo político comunicacional y también de lo que entregó durante años los partidos convencionales, por así decirlo? ¿Fue eso lo que permitió la erupción de estos nuevos temas, de estos nuevos rostros, de estos nuevos liderazgos, de estos nuevos partidos? Yo creo que hay dos cosas ahí, ¿eh? En primer lugar, porque la izquierda a nivel internacional evolucionó y se alejó de las clases trabajadoras o de la gente trabajadora
se alejó del elemento popular de las naciones y se acercó a una cuestión muy elitista, completamente desconectada de las necesidades populares. ¿Ya? Y la derecha no se hizo nunca cargo de eso. La derecha nunca reaccionó a ese movimiento de la izquierda. Entonces, claro, hubieron rostros nuevos que estaban planteando una ideología nueva, esta ideología woke, como le llaman, esta ideología que incluso amenaza la integridad sexual, la indemnidad sexual de nuestros hijos. Pero la derecha no se movió, y eso tiene mucho que ver también, sí, con la falta de recambio de rostros, porque, no sé, yo habiendo experimentado también la experiencia europea, cuando un primer ministro pierde una elección, se va de la política. Cuando hay o sea, se pegan un error, hay un error garrafal dentro del gobierno, el ministro se va de la política, se van por 10 años, quizás más, y hay recambio. Acá en Chile, en parte, si nosotros vemos los últimos 30 años, son siempre los mismos rostros. Ahora entró el Frente Amplio, es cierto, pero el Frente Amplio tampoco es una organización que haya nacido desde el pueblo, son lo más elitista que existe. De hecho, son extremadamente paternalistas. Esa idea de decirle a la gente qué es lo que deben pensar, qué es lo que pueden comer, en qué cosas pueden empezar negocios, o si es que se puede hacer un negocio, una industria. Es todo un control, puro control de arriba. Y más encima son moralistas, pero moralistas, digamos, son pechoños de la degeneración. Y esa cuestión ya es un poco el colmo, ¿no? Y es una cuestión que viene de las universidades, ni siquiera nace de una necesidad popular. Y hasta el momento, yo le diría a usted que yo no veo que la derecha, la centro derecha, que es Renovación Nacional, la UDI, se haya hecho cargo realmente de esto. En republicanos como que lo huelen, pero no lo entienden 100%. Y bueno, y ahora vamos a venir nosotros a ponerle un parelé a eso. Y van a entrar muchos rostros nuevos. ¿Por qué? Porque ahora hay otra oferta política. Otra cosa que, por supuesto, a los partidos tradicionales no les gusta tanto, ¿no? Que la gente tenga la opción de decidir entonces por uno nuevo. ¿Cree usted que el último gobierno de Sebastián Piñera y los momentos previos al estallido social fueron capaz claves para este quiebre en la centro-derecha y la irrupción de nuevas ideologías o de nuevos temas republicanos, por ejemplo? Mire, definitivamente hay un par de cosas ahí que sucedieron y que son, pero que vienen de antes, ¿eh? Por ejemplo, la reforma tributaria fue aprobada en su momento por Chile Vamos. El tema de la inmigración masiva desde Haití, y después la frontera abierta, fue primero tolerada por Chile Vamos y después fue permitida también por Chile Vamos en el gobierno de Sebastián Piñera. Subieron impuestos, el impuesto a los servicios se subió bajo Sebastián Piñera. La falta de reacción y la disposición a sacrificar a carabineros que estaban entonces enfrentados a las turbas violentas, por supuesto que genera también un quiebre dentro de lo que era la base de apoyo de Sebastián Piñera. No olvidemos que Sebastián Piñera llegó a tener 7% de apoyo en el peor momento del 18-10, una cosa así, ¿ok? Y eso fue porque literalmente a toda su base, a la base que en su momento lo respaldaba, la defraudó. Ahora, recuperó algo en tiempo después de eso, pero porque el chileno en general es generoso y tiene mala memoria. Pero fue un mal gobierno desde el punto de vista de la defensa de la Constitución, de la defensa del crecimiento económico, el segundo gobierno de Piñera estoy hablando, de la defensa de la institucionalidad, del orden, de la frontera. Fue un mal gobierno, fue un mal gobierno. Y la oposición fue peor, ¿no? Entonces hemos tenido, y ahora estamos pagando el precio de haber tenido una clase política miserable, la oposición de su momento golpista y el gobierno completamente entregado. Si yo me acuerdo todavía cuando el senador Quintana, que era el presidente del Senado en su momento, le decía que el presidente Piñera tenía que acostumbrarse que de ahora en adelante gobernaba el Congreso. O sea, desde 1891 para la Guerra Civil que no se escuchaba algo así. ¿Cómo, ¿no?
cómo este quiebre de republicanos en su momento llegó a responder a aquellos militantes o a aquellas personas más conectadas capaz con la centro derecha, a aquello que no estaba cumpliendo, por así decirlo, Chile Vamos. Y junto con eso quiero también aprovechar de conectar la pregunta del momento de las diferencias, por así decirlo, con republicanos y la fundación del Partido Nacional Libertario. Bueno, yo le diría que, por ejemplo, el apoyo que dio Chile Vamos a las leyes de género, a leyes indigenistas, que ahora nos tienen bien complicados, por ejemplo, la ley Lafkenche, la ley Elwin en su momento, la ley indígena, fue una muy mala ley, la ley de la carne, que ya estos son 30 años de evolución. Nuevamente reforma tributaria, etcétera, fueron mostrando que a la hora de los que hubo, y ahora lo vemos para la reforma de pensiones, a la hora de los que hubo, la disposición en Chile Vamos de entregar cosas que son esenciales, como es la igualdad ante la ley, el derecho a voto por cabeza y no por grupo, ¿ya? Que es lo que se mete con el tema de la paridad. Que ahí había fisuras o no había una disposición a defender este tipo de cosas que son de principio político, no económico. Y eso tiene mucho que ver con que la derecha en Chile ha sido durante mucho tiempo una derecha netamente económica, no política o filosófica. Solamente le interesa el tema económico, e incluso ahí fracasa. Entonces ha sido complejo. Y desde el punto de vista de lo que fue Republicanos entra a responder a esa falta de derecha política, si lo queremos decir así. Pero comete los mismos errores para el tema constitucional, razón por la cual entonces se termina generando o creando el Partido Nacional Libertario, que está en este momento en formación, donde por lo demás aprovecho de pasar mi propaganda. Usted se puede inscribir si así lo desea a través del CERVEL con su clave única, es súper fácil, se demora 2 minutos. Y el Partido Nacional Libertario se hace cargo y va más allá de lo que hace incluso el Partido Republicano en cuanto a lo que son las necesidades de reestructuración y reconstrucción de nuestra institucionalidad, en vista de los desafíos que estamos enfrentando. ¿No? Veamos solamente el caso Magallanes, ¿ya? Yo personalmente creo que habría que entregar concesiones o habría que abrir la exploración de petróleo y gas a privados también. ENAP no hace nada desde hace décadas. Eso sería un tremendo impacto positivo para Magallanes. El tema portuario en Magallanes no necesariamente lo tiene que hacer el fisco, lo pueden hacer también privados. Si lo podemos, mientras antes tengamos las estructuras portuarias desarrolladas en Magallanes, mejor, en Punta Arenas. ¿Cómo puede ser que no tengamos un puerto? Que os digo un puerto, ¿no? El tema, la permisología, lo que eso significa para todo lo que ha sido este tema del hidrógeno verde, ¿no? Son oportunidades que nos vuelven. Entonces nosotros tenemos una aproximación mucho más abierta, mucho más ofensiva en cuanto a desarrollar a nuestro país, en oposición a lo que decía el actual gobierno en su momento, que el crecimiento para ellos no era una prioridad. De hecho, había voces en la izquierda que hablaban de decrecimiento porque era necesario para ayudar a la naturaleza. Y a mí me encanta la naturaleza, pero eso no significa que nosotros podamos en algún momento llegar al punto de hacer morirse de hambre a nuestra población, porque resulta que hay un par de caballeros en Ñuñoa, que viven en los barrios altos de la capital, que desean que todo fuera de Santiago sea como cuando llegó Cristóbal Colón, ¿no? En ese sentido estamos haciendo una oferta política más radical y en algún momento nos iremos a aliar con las fuerzas que estén dispuestas a acompañarnos o con aquellas fuerzas en las cuales nosotros veamos que hay un intento de avanzar en esa dirección, en la dirección de flexibilizar, de liberalizar, de darle más libertad a la gente para perseguir sus proyectos de vida. Eso es para nosotros esencial. En estos minutos finales que nos quedan, me gustaría preguntarle respecto a cuáles son sus opiniones que tiene respecto a el comportamiento de proyección eleccionaria que está teniendo el bloque, Chile Vamos, José Antonio Cast, este tema de las primarias. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Y además,
¿qué nos podría decir respecto a Johannes Kaiser como posible opción presidencial? ¿Es viable o no? De ser así, ¿cuáles vendrían siendo sus competencias, su contundencia como posible opción presidencial? Esas dos preguntas para finalizar, diputado. Bueno, son preguntas cortas. Respecto de la primera parte, yo creo que se van a dar sorpresas porque el Partido Nacional Libertario va a estar conformado, yo creo que en un par de semanas más. Espero naturalmente que mucha gente de Magallanes se sume y con eso vamos a cambiar también el escenario de la discusión. Respecto de mi persona, mire, yo le puedo decir una cosa con absoluta certeza. Yo no le debo nada a nadie más que a Chile. Hemos armado todo esto con el gasto total de 4 o 5 millones de pesos. ¿Ya? No hay fundaciones extranjeras, ni empresas nacionales, no hay nada hasta el momento que nos haya dado una chaucha. ¿Por qué? Porque evidentemente que nuestra postura es tan peligrosa para ciertos intereses económicos como lo es para ciertos intereses políticos. Pues siendo liberales no creemos en el corporativismo, esa alianza público-privada que a veces va a costa de lo público. ¿De acuerdo? Así que yo creo que en un par de meses más vamos a ver cómo va la cosa. Las encuestas nos están marcando, yo tengo algunas encuestas que nos están dando más, y de la mano de ese piso vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, si podemos ir efectivamente, o si va a haber una primaria, o si tenemos que ir a primera vuelta, o nos quedamos en una campaña parlamentaria que sea entonces potente para generar suficiente peso en el Congreso, en vistas a lo que vaya a ser un avance en 4 años más, en 5 años más. Pero yo le decía una cosa, así como se ven las cosas, más probable es participar en una primaria, poco menos probable sería el tema de ir directamente a primera vuelta, pero estamos marcando cada vez más, hay cada vez más respaldo, la gente sabe cuáles son mis posturas, que las he defendido siempre consecuentemente, y creo que ese bono de confianza que uno se gana haciendo las cosas, respetando las confianzas que se han depositado en uno, va a redituar. Y también porque yo creo que Chile está buscando de una vez por todas que se haga política seria de mediano y largo plazo y no solamente de corto plazo. Y eso es lo que estamos ofreciendo acá. Son las 10 de la mañana en punto y agradecemos la posibilidad de haber conversado esta mañana con el diputado independiente, fundador del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Muchas gracias por conversar con nosotros con el Buenos Días Región desde Punta Arenas, Chile, vía Zoom en esta oportunidad. Esperamos estar conversando en otra oportunidad durante el año sobre, por supuesto, el Partido Nacional Libertario y temas que involucren el análisis de lo comunicacional, lo político, lo que esté marcando la agenda, la pauta. Así que muchas gracias por participar del programa. Que tenga una buena semana. Que yo ya comí calafate, así que encantado de volver. Muchas gracias, que tenga buena semana. Gracias por hablar con nosotros. Hasta luego, feliz año nuevo. 10 de la mañana.